Buenos días, iglesia. ¿Cómo amanecen? Bueno, me alegra que podamos hoy adorar a nuestro Dios, cantar y pues vernos también, ¿cierto que sí? Quiero que abra su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y quiero hacer una pregunta y vamos a hacer como una especie de encuesta. Usted va a levantar la mano si lo que yo digo es afirmativo y si no, usted la deja abajo. ¿Está listo? ¿Está preparado? ¿Usted tiene conflictos? Baje la mano. ¿Usted no tiene conflictos? ¿Constantemente tiene peleas? Hay unos que dicen, al menos una vez a la semana tiene una pelea. Aquí hay unos que son quizás santos, llaman para el cielo, ¿cierto? Y no pelean. Chévere. Tengo que ir a verles cómo viven en la casa, a ver si es verdad que no levantan la mano. Mire, y esta pequeña encuesta ahí sencillita, simplemente quiero usarla para una cosa muy sencilla, y es que todos nosotros tenemos conflictos. Todos nosotros nos vemos enredados en peleas, en discusiones, en confrontaciones. Mire, es sorprendente, pero usted va por la calle y si usted es una persona que trabaja y seguido está en la calle, usted ve peleas a cada rato. Uy, mire que ese señor se bajó y le pegó al otro. Mire que el de allí le dijo no sé qué. Es más, usted no necesita ni siquiera bajarse del carro. Puede tener el vidrio arriba y otro se puede ir encima suyo a tratarlo mal. Usted en una tienda, vaya y verá cómo es las discusiones, que por qué me vende, es que me quiere cobrar más, es que usted que no sé qué, y peleas por acá, discusiones. He escuchado la gente que trabaja en atención al cliente, en esto que es esos call center en donde llaman a hacer reclamo, dicen es terrible. La gente es terrible, eso lo llaman a regañarlo a uno como si uno fuera el que hubiera hecho el producto, y eso es terrible, terrible, terrible. Hay peleas por todo lado, conflictos por todo lado. ¿Y qué me dice de las guerras? Usted va y mira guerra, Rusia y Ucrania, ya están en una pelea, enfrascados. Ahorita hay noticias que Israel bombardeó por allá un pedazo en la franja de Gaza, etcétera, etcétera. Peleas por aquí, discusiones. Los videos que normalmente están saliendo son de confrontaciones, de discusiones y discusiones, peleas que se van a las manos y en algunos casos al asesinato. Me sorprendía esta semana, creo que fue una noticia en Italia. Un nigeriano fue asesinado por un ciudadano, creo que era italiano, yo no sé de dónde era, pero lo asesinó y lo filmaron. Lo ahorcó, lo asfixió. El hombre iba con una muleta, se la quitó y eso fue un forcejeo y estaba filmado. Hay conflictos. Esos son los extremos, ¿no? Uy, terrible. Pero también en su casa hay peleas. Usted pelea con su esposo o pelea con su esposa, usted pelea con sus hijos y es una discusión, y a veces los motivos para pelear son unas cosas. Que es que yo quería que fuera así y usted dijo que era así y entonces peleamos. Que es que usted puso esto así y a mí me gusta de la otra manera y la pelea. Que es que no me gusta este lugar donde estoy, entonces es una pelea. Que es que amaneció, yo no sé de qué manera amaneció, pero es una discusión terrible. ¿Usted le ha pasado eso? Y hay unos que levantan la mano así rápido. Bueno, quiero que hablemos y vamos a entrar a una serie de enseñanzas acerca del conflicto. ¿Cómo superar los conflictos? ¿A usted le interesa eso? Porque necesitamos aprender a superar los conflictos. ¿Usted quiere vivir en paz? Bueno, entonces preste atención. Preste atención porque necesitamos aprender a superar los conflictos.
Entonces vamos a hacer una serie de enseñanzas domingo, miércoles, en donde estaremos mirando de dónde vienen los conflictos, por qué surgen los conflictos, qué traen los conflictos de fondo y sobre todo, lo más importante, cómo podemos superar los conflictos. Cómo nosotros podemos salir de ese círculo vicioso, porque es una cosa terrible. Mire, leyendo un libro acerca del matrimonio, de la familia, decía que la gente llega con unas expectativas a la familia, al matrimonio tremendas, pero en la cantidad de conflictos y discusiones que hay después de 5, 10, 15 años ya no hay ninguna expectativa ni ningún deseo de seguir ahí, sino esta vaina que fue en lo que yo me metí. Como que, oigan, las novelas lo engañan a uno y las películas también, pero yo no pensaba que esto fuera así. Y es tal la desilusión de eso que los divorcios aumentan y las personas que viven en una relación de cohabitación sin compromiso, sino simplemente pues estamos juntos, somos pareja, pero cuando no nos gustemos o no queramos seguir adelante, pues tú por allá y yo por acá, han aumentado en nuestra sociedad, simplemente porque los conflictos no se saben manejar, no se saben superar. Así que necesitamos trabajar en eso. Y quiero que empecemos en una serie de enseñanzas que van a apuntar a esto. Y tú necesitas entender cómo superar los conflictos. Amén. Así que vamos a leer Santiago capítulo 4 y vamos a empezar esta mañana hablando acerca de los conflictos y sobre todo vamos a responder esa pregunta que tengo aquí en el título. ¿Por qué existen los conflictos? El mundo sería mejor sin conflictos, ¿usted está de acuerdo con eso? Pero ¿por qué existen los conflictos? ¿Por qué será? Quiero que lo miremos en detalle y entonces vamos a ir ya mirando cómo podemos ir trabajando con esto para solucionarlo. Dice Santiago capítulo 4 versículo 1 en adelante: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Y hoy que vamos a hablar ese tema tan importante acerca de cómo superar los conflictos, te pedimos que seas tú trayendo luz a nuestros corazones, que seas guiándonos y llevándonos a superar estas situaciones, a cambiar. Háblanos a través de tu palabra, ilumina nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Amén y amén. Fíjese lo que está diciendo Santiago y vamos a estudiar estos son unos 12 versículos, pero hoy no los vamos a dedicar todos, vamos a ir por partes. Y quiero que respondamos esa primera pregunta: ¿por qué existen los conflictos? ¿O por qué tenemos conflictos? ¿Por qué estamos tan dispuestos a pelear? Mire, yo sé que muchos de ustedes no van a levantar la mano, pero la pregunta que habría que hacer ahorita a continuación: ¿cuántos de ustedes se consideran peleones? Mire, y muchos que no levantan la mano, toca decirles: ustedes son los más peleones, porque se están dispuestos a negar lo que son. Y si les digo que son peleones, no, ¿cómo así? Ya empieza la pelea, ya empieza la confrontación. Pero mire, todos nosotros de una u otra manera somos personas que nos gusta pelear. Usted podrá sacar pecho: no, yo no peleo como eso, pero usted sí pelea. Lo que pasa es que quizás no le molesta aquello que le molesta al otro, pero algo sí le molesta, algo sí le incomoda, algo sí lo fastidia. Usted, pero ¿cómo me fastidia esto? Sí, usted es de esos. Y necesitamos entender por qué eso es en nosotros, por qué se da eso en nuestros corazones. Y quiero que te fijes en tres cosas principalmente. En primer lugar, que cuando nosotros tratamos de responder esta pregunta, ¿por qué existen los conflictos?, tenemos que responder diciendo: porque revelan la condición caída del hombre. Escuche eso: los conflictos revelan la condición caída del hombre. ¿Qué es eso de la condición caída del hombre? Dice Santiago ahí en el versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sabe usted? Santiago establece que el origen de los conflictos no es externo.
sino que es interno. ¿Sabe cuál es la tendencia que tienen las personas cuando tienen un conflicto? A echarle la culpa al otro. Eso es culpa suya. Es que si usted no me hubiera sacado el mal genio, es que yo lo traté así, fue por culpa suya. Es que se lo merecía. ¿Yo qué hago? ¿Me dejo? Eso es lo que decimos. Nunca pensamos que yo soy el causante del conflicto o el culpable de la pelea, sino es ¿quién? El de allá. Y no solamente el de allá, el de allá. Porque también hay gente que pelea con Dios. Pero es que Dios, es que ¿por qué me hace esto? Dios, ¿por qué no me da lo que yo quiero? Pero es que Dios, ¿por qué no hace aquello que yo necesito? Uy, Dios, ¿por qué permitió esto? Y tú no peleas con Dios como peleas con otra persona porque, bueno, pues es que Dios, y si lo viera quizás sí le pelearía más, pero como Dios, cierto respeto, pero usted también pelea con Dios. Y tal es el punto que aún las circunstancias externas se convierten en un motivo de pelea. Salió usted a la calle, se le olvidó la sombrilla y empezó a llover. Esta vida sí es que mejor dicho. Y usted no sabe a quién echarle la culpa, pero le echa la culpa a la vida. ¿Qué es la vida? No sé, pero usted le echa la culpa y pelea con la vida. Hasta con las paredes, usted pelea con la cama, con la almohada. Es que esta almohada no me deja dormir tranquilo, y pelea usted. Porque nosotros consideramos que los conflictos, ¿de dónde vienen? De afuera y nunca de adentro. Nunca yo soy el culpable. Siempre el culpable es todos los demás. Eso revela, como decía hace un momento, la condición caída del hombre. Si la causa de los conflictos está en el interior del ser humano, entonces eso revela algo en nosotros. ¿Sabes? Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo con el mejor propósito y con la mejor proyección que pudiéramos tener. Nos colocó en un mundo en donde todo era bello, hermoso, para disfrutar y deleite, pero el pecado dañó ese propósito. Hoy día hay personas que pueden hacer cosas buenas, pero siempre habrá la mancha del pecado en su interior. Usted necesita entender que no hay hombre justo, no hay uno que pueda levantar la mano y decir soy sin pecado. Todos los seres humanos han fracasado. Todos los seres humanos son proclives al mal. En nosotros, y eso es una cosa terrible, en nosotros está el germen de la maldad, y nosotros somos potencialmente asesinos, potencialmente mentirosos, potencialmente ladrones, todos nosotros. Usted podrá decir, ¿yo? Sí, usted. La gente trata de preguntarse, ¿por qué la sociedad está como está? ¿Por qué el mundo está como está? Y entonces la respuesta que dan es falta de educación. Hay que invertir más en la educación. Es que si hubiera más educación, la gente no sería tan mala. No, serían igual de malos, pero educados. Serían igual de malos, pero sabrían leer. Si la educación fuera la solución, no existirían gente con doctorado que roban la plata. Pues no, pues se supone que está súper educado, ya tiene un PhD y un doctorado y todas las cosas, que va a robar. No, sí, porque la educación no soluciona de ninguna manera la condición natural del ser humano, y es que este es que pecador. Así que cuando tú ves los conflictos, tú estás viendo el reflejo de la naturaleza humana, y tú empiezas a verla desde pequeñito hasta el más anciano. Los bebés entre ellos pelean. Mire, usted puede buscar en YouTube unos videos de unos bebés, son tan lindos, eso ni hablan, pero sí saben lo que es pelear, ¿o yo? Eso sí saben. Eso sí saben lo que es, mi hermano tiene y pues yo le voy a robar, y el otro entonces también, y se jalan, se mechonean. Uno los ve y no le da risa verlos,
pero ahí está la maldad. Ellos no pueden hacer nada más contra su hermano porque simplemente no pueden manejar sus miembros y no tienen la fuerza que quisieran tener, pero donde la tuvieran podrían hacer quién sabe qué cosa con el otro. Un niño, su hijo, su sobrino, eso es tan lindo. Sí, en él está la maldad. Así que los conflictos revelan la condición caída del hombre. Y eso afecta absolutamente todas las áreas. ¿Por qué entonces existen los conflictos? Porque somos seres caídos. Por eso peleamos, y peleamos por bobadas, que por qué se gastó la crema dental de esa manera, que por qué no la pone así, que es que yo le dije que usara aquí, que usted por qué lo pone así, que es que por qué. Por eso peleamos, por la condición caída del ser humano. Y no hay ningún hombre que esté libre de esto. Así que Santiago, cuando está diciendo en ese primer versículo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es evidente que es en nosotros, en nuestro interior, en donde está el germen del conflicto. Le voy a decir una cosa: deje de mirar al de al lado, deje de culparlo, piense, yo sí es que soy peleón. Yo sí es que soy peleona. Yo sí, el fastidio, no, qué fastidio el otro, no, qué fastidio yo, diga. Qué fastidio yo. Porque soy así peleón. Porque yo soy el que no me aguanto las cosas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero ahora que nosotros hemos establecido esta verdad, que la condición caída del hombre es la que se hace evidente en los conflictos, necesitamos ir un poco más allá, porque resulta que aquí están la mayoría cristianos, aquí la mayoría conocemos de Dios, aquí la mayoría hemos entregado nuestra vida. Y cuando leemos en el Evangelio, dice Juan capítulo 3, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y Pablo entonces nos muestra en Romanos capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto de los que no viven conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Y entonces empezamos a hablar, mi vida ha sido transformada, mi vida ha sido cambiada. Pero otra vez la encuesta: ¿usted que es cristiano también pelea? Y oiga, aquí hay un poco de... ¿Sabe qué? No voy a dejar de preguntar. Voy a asumir lo que ya sé, que todos ustedes son peleones. Pero mire, y entonces la pregunta aquí es, bueno, sí, la condición caía, pero nos volvimos cristianos, ¿y por qué seguimos peleando? ¿Por qué? La segunda cosa que quiero que entiendas a la respuesta a esa pregunta de por qué existen los conflictos es porque revelan lo que falta por cambiar en nosotros. Escuche eso. No solamente los conflictos revelan la condición caída del hombre, sino que los conflictos revelan lo que todavía falta cambiar en ti, lo que todavía falta cambiar en mí. Y un conflicto hace evidente esto. Y mire lo que dice el versículo ahí, lo que está diciendo Santiago: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y Santiago le está escribiendo a un grupo de gente que es cristiana. Él en el capítulo 1 versículo 1 dice a las 12 tribus que están en la dispersión o en la diáspora. Así que se cree que este libro, Santiago, fue escrito por ahí en el año 42, 45, 50 como máximo después de Cristo. Recién nuestro Señor Jesús había ido al cielo. Se cree que es de los primeros libros que se escribió Santiago. Por eso él escribe a una iglesia prácticamente de judíos cristianos, judíos que se reúnen en donde, en la sinagoga. Y a esos es que les dice estas palabras: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esos hermanos tan buenos y tan santos tenían guerras entre ellos y pleitos entre ellos. Y dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Ahora, y tenemos que entonces tener claro que también los cristianos pelean. También los cristianos discuten. También. Le voy a dar 3 ejemplos. Primero, los discípulos. Cuando usted lee el relato de los discípulos en los evangelios,
usted encuentra gente, mire, es que peleamos porque Jesús no está en medio de nosotros. Bueno, Jesús estaba con ellos. Jesús vivía con ellos, comía con ellos, y estos muérganos peleaban. ¿Sabe por qué peleaban? Porque ¿cuál se va a sentar al lado de él? ¿Cuál es el más importante? A ver, ¿y usted de qué se las da? Y se cantaban esa canción, ¿y tú de qué te las picas? Etcétera, etcétera. Peleaban por eso. Peleas. Segundo ejemplo, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, a la que Pablo escribe, la iglesia de Corinto es una iglesia en donde hay discusiones. Y entonces Pablo en el capítulo 2, no más, empieza a decir, he oído que entre ustedes hay discusiones porque unos dicen que son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Cefas, otros son de no sé qué, de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, ¿y ustedes qué les está pasando? Es que están peleando entre ustedes por cuál es su maestro. Maduren. Pablo escribe el capítulo del amor, 1 Corintios capítulo 13, porque esos, aunque sabían mucho de la doctrina, no se amaban porque se la pasaban peleando entre ellos. Una iglesia. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo, nuestra experiencia. Y como ya le dije, no voy a hacer que levante la mano, porque yo sé que sí. Pero nuestra experiencia nos muestra que nosotros peleamos entre hermanos, entre creyentes. ¿O acaso usted no le ha sacado el mal genio de pronto un hermanito que se sentó donde usted se iba a sentar? Uy, este hermanito, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Como le digo, uno pelea por cosas que ni sabe. Entonces, ay, llegó este hermano y usted lo conoce. No, pero es que me cae tan mal. Mire, eso pasa en la iglesia, ¿sí sabía usted? Eso pasa en la iglesia. Y cada conflicto que se da entre cristianos revela lo que falta por cambiar. Revela aquellas cosas que necesitan todavía ser modificadas en nosotros, que necesitan ser transformadas en nuestro interior. Por eso entonces peleamos, ¿sabe? Hay algo que debes tú entender. Nosotros hablamos ahorita en el punto 1 que el conflicto revela la condición caída del ser humano. Esa condición caída del ser humano es el pecado. El cristiano se supone que ha sido libre, y no se supone, ha sido libre del pecado, ha sido libre de la condenación. Eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros, pero todavía queda algo que se llama el pecado remanente. ¿Qué es eso del pecado remanente? Usted tiene que aprenderse estas cosas. El pecado remanente es aquello que todavía queda en nosotros, que necesita ser transformado día tras día hasta que llegamos a ser la imagen plena de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el pecado remanente. Y usted tiene ese pecado remanente porque por eso es susceptible a la tentación. Entonces vuelvo a repetir esto de otra manera para que usted lo comprenda. El conflicto revela la condición caída del ser humano. Por eso todos los hombres pelean, todos, desde chiquiticos hasta viejitos. Pero una vez que tú eres cristiano, el conflicto revela lo que todavía debe ser cambiado en ti, que es el pecado remanente. ¿Cómo así entonces el pecado remanente? Pues es que todavía en nosotros queda una debilidad, todavía en nosotros queda una fragilidad, todavía en nosotros queda un germen de maldad. Por eso es que el cristiano todavía pelea. Por eso es que hay cristianos que cometen pecados. Por eso es que la tentación existe. Porque queda pecado ¿en dónde? En nosotros. Mire las palabras de Santiago en el capítulo 1, versículo 13 hasta el 15. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice: cuando alguno es tentado, y recuerde que le está hablando a cristianos, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y esto es lo más importante, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuando de dónde? De su propia
concupiscencia es atraído y seducido. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 15. Entonces, ¿la concupiscencia de quién? La que está aquí. Dice, sigue diciendo el versículo: después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Yo no voy a hablar de este pasaje, que es muy importante que usted lo tenga en cuenta y trate y lo entienda, pero algunos comentarios aquí. Simplemente, Santiago está diciendo que el pecado, la tentación, ¿de dónde viene? ¿De Satanás? ¿Sí y no? Sí, porque él sí coloca una estrategia muy atractiva al pecado, pero él no es el origen de eso. ¿El origen dónde está? En usted, aquí. Entonces, usted que se la pasaba reprendiendo al diablo, repréndase usted, hágame el favor, porque el pecado lo tiene usted. Amén. Sí, porque es usted el que tiene el germen. Entonces, eso que es que el diablo me tentó, no, usted se tentó. No sé si ha visto las novelas son muy chistosas. Las novelas son muy graciosas. Está el hombre y de repente se le aparece la que él no ama, pero es que él no pudo resistir, y le pregunta a la que él sí ama: ¿y tú por qué no te apartaste? Es que no, ella, usted. Y eso tenemos que reconocerlo, es acá. Y entonces, cuando hay un conflicto, se está revelando precisamente que eso, mi pecado, mi maldad, aquello que necesita ser cambiado dentro de mí. En este punto tú necesitas preguntar: ¿qué es lo que me molesta a mí? ¿Por qué es lo que yo peleo? Y cuando tú descubras eso, te vas a dar cuenta aquellas áreas que necesitan ser trabajadas en tu interior, que necesitan ser trabajadas en tu corazón. ¿Qué es eso que me saca tanto de quicio? ¿Qué es eso que me saca de mis cabales? ¿Por qué estás peleando entonces? ¿Por qué? ¿Por qué peleas? Eso revela lo que tiene que ser cambiado. ¿Dónde? Aquí, en mi corazón. Ahora, fíjese cómo vamos. Entonces, esto revela la condición que hay al ser humano. Para los cristianos revela lo que debe ser cambiado. Y una cosa más nos enseñan los conflictos. Nos revelan la presencia de un ídolo. Escuche eso. Nos revelan la presencia de ¿qué? De un ídolo. ¿Por qué existen los conflictos? Porque tenemos ídolos en el corazón. Y entonces dice el versículo 2 de Santiago 4: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y entonces vamos a ir un poco más profundo. No solamente es que hay cosas que tienen que ser cambiadas en nosotros, transformadas, sino que somos idólatras también tú necesitas reconocer que eres una persona que tiene ídolos en su corazón, y estos ídolos son los que hacen que tú pelees. Santiago está estableciendo una especie de proceso, de forma de desarrollo de por qué se dan los conflictos y por qué se dan las peleas. Entonces eso básicamente sería así: según usted codicia, usted desea, y como no tiene, pues entonces usted pelea, porque usted codicia y entonces pelea. No lo puedo tener. Pero sigue adelante: usted mata y arde de envidia porque no puede ¿qué? Alcanzar. Como usted codicia, pues pelea y sigue luchando. Y esa palabra matar que usa ahí es dura y es cruel para los cristianos, pero es una sencilla razón. Cuando recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5, hablando de la ira: cualquiera que diga a su hermano necio, fatuo, tonto, bobo, idiota y las que siguen de ahí para allá, se hace culpable de juicio. La ira no es solamente el matar, está hablando ese es el sexto mandamiento: no matarás.
La ira no es solamente el acto de quitarle la vida a otra persona, no, es el simple hecho de airarse descontroladamente. Y Santiago, siguiendo en ese mismo discurso, está diciendo: ustedes matan y arden ¿de qué? De envidia. O sea, hay unas pasiones en nuestro interior que si no fuéramos cristianos, hasta asesinos seríamos. Entonces usted hace lo que lucha para obtener y arde de envidia en su interior y pelea simplemente porque no logra, dice, y no puede alcanzar, así que hay peleas. Y sigue Santiago hablando, dice: combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. Fíjese, codiciar, arder de envidia, combatir y luchar, y no se obtiene lo que se desea. Piden y no obtienen porque piden para gastar en sus deleites. Todo esto apunta a una sencilla razón: hay ídolos. ¿Sabes? Tú peleas porque tienes ídolos. Ese ídolo tiene diferentes nombres. Un conflicto, otra manera de decir este tercer punto, es el quebrantamiento del primer y segundo mandamiento. Es romper no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y quiero describir ese proceso. El versículo 1 dice, de este pasaje dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Y luego en el versículo 2 y el versículo 3: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, etcétera. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sabes qué es un deseo? Un deseo es algo que tú anhelas tener. Desear no está mal. El problema del deseo es que se convierta en lo que controla tu vida. Porque cuando se convierte en algo que controla tu vida, entonces te va a llevar a pasar por encima de cualquier cosa y a pelear para obtenerlo. Y es ahí cuando se convierte en un ídolo. El cristiano tiene un trono en el corazón, y en ese corazón, en ese trono está ¿quién? Cristo. Pero cada vez que un deseo, nosotros tenemos muchos deseos, empieza a tomar el control y empieza a llenarnos de ansiedad, empieza a dominarnos, ese deseo empieza a entronizarse. Eso es un golpe de estado. Y entonces está buscando sacar a quién del corazón, a Cristo, y colocar ese deseo ahí. Por eso hay gente que pelea por plata. Por eso hay gente que pelea por 2,000 pesos. Porque el ídolo en su corazón, ¿cuál es? El dinero. Y el que ama el dinero no se puede dejar robar ni 50 pesos, porque ¿cómo es posible? Otros aman el orden, y ese es el ídolo en su corazón. Y el ídolo en su corazón les dice que todo tiene que estar perfecto, impecable, sin una pizca de polvo. Es que mejor dicho, si pasa la mano, que suena así, porque si no suena así, se le sale aquí los pelos así. ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? Y le salen espinas por acá. Se transforma. Y algo que rompa eso tan perfecto que tiene que ser, inmediatamente es identificado como un enemigo. Otros aman tanto a sus hijos que están dispuestos a pelear incluso contra el profesor, que le dice: su hijo no hace tareas y se copió en clase. Profesor, usted está equivocado, mi hijo no hace eso. ¿Qué le pasa? No se ha atrevido. Porque eso revela ¿qué?
ídolos que tú tienes en el corazón. Otros tienen un ídolo y el ídolo que tienen es el deseo de figurar, el deseo de estar en lo más alto. Y entonces, como desean estar en lo más alto, están dispuestos a hacerle el cajón a otro. ¡Cristianos! ¿Sí sé que un cristiano hace eso? Sí. Le hacen el cajón al otro, hablan mal del otro, no ayudan. Eso es lo que tiene que hacer el otro hermano. Se hacen los que no sabían. Y ellos están dispuestos a presentar lo de ellos y a promocionarse a sí mismos. Y si no los colocan donde quieren estar, se arma el tropel. Es que aquí en esta iglesia no me quieren, o es que ese líder no me quiere, o es que ese no sé qué, es que a mí lo que me tienen es envidia porque no saben lo talentoso que soy yo. ¿Usted ha escuchado todo eso? ¿Se ha visto los que salen del Factor X? A veces que les dicen que no tienen talento, salen peleando. Es que ese Gaviria es un orgulloso soberbio. Perdón, si usted no sabe cantar, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Peleas que revelan que hay un ídolo en donde, en tu corazón. Quizás tu ídolo es simplemente: yo tengo que tener todo bajo control. O tu ídolo es: todo lo que yo tengo me lo gasto en mí. Y entonces si me toca compartir con alguien, ya me sacan el mal genio. Quizás tu ídolo es: a mí no me manda ninguna persona, yo me mando solo, yo soy. Así que en el momento que le digan sujétese a su esposo, o que le digan al esposo: usted tiene que aprender a sujetarse a su esposa y usted no se manda solito. Ídolos. Y la pregunta que tengo que hacerte es: ¿cuál es el ídolo que tienes en tu corazón? Porque ese ídolo te hace pelear, porque tú lo que quieres es agradecerlo, es agradarlo. Lo que tú quieres hacer es tenerlo feliz y contento. Tú quieres es gratificarlo. Ahí sí sabemos adorar. Mire, todo el mundo sabe pelear, todo el mundo sabe agradar a su ídolo. Pero ¿cómo luchan para reconciliarse? ¿Y cómo luchan para adorar y agradar a quién? A Dios. Pero para agradar a ese ídolo, ahí sí saben. Les fluye, les es natural. Los conflictos revelan la presencia de ídolos en tu corazón. ¿Qué tienes que hacer cuando haya un conflicto? Pensar, salirte del conflicto y pensar: ¿por qué estoy bravo? Esto que está acá, que me molesta, ¿revela algo justo o revela más bien lo que tengo que cambiar? Esto que me está incomodando, ¿revela ese ídolo que no está siendo adorado como yo quisiera? ¿O realmente es algo que debe ser corregido? Hay gente que no se puede quedar sin pelear, que no, ¿sabe qué dice el libro de Proverbios? Honra es en el hombre pasar por alto la afrenta. Que le es honroso a un hombre pasar por alto la afrenta, la ofensa. Déjela pasar por alto. Pero hay gente que no lo puede soportar y de una u otra manera, sea hoy o sea en 15 días, tiene que mencionarlo y pelearlo. Y es más, lo dice así: pues yo no es que quiero pelear, pero es que las cosas no deben ser así. Dice así, pero sí quiere pelear. Porque su ídolo es que un deseo de que a mí no me pueden hacer esto, por encima mío no pueden pasar. Eso es un ídolo. ¿Cuál es el ídolo que hay en ti? ¿Por qué peleamos? Porque tenemos ídolos. ¿Por qué peleamos? Porque hay cosas que tienen que ser cambiadas. ¿Por qué peleamos? Porque estamos en un mundo caído en donde todos nosotros somos proclives a pelear. Pero tú que estás en Cristo, estás llamado a quitar los ídolos de tu corazón, a transformar tu vida y a vivir en paz.
Ese es el llamado que el Evangelio nos hace. Es un llamado a donde tú colocas todas esas cosas que deben ser cambiadas en tu corazón, las colocas ante Él. Y Señor, cámbiame, quita los ídolos, quítalos por favor. Yo les he contado, recuerdo una vez que yo quería comprarme una guitarra. Y entonces, hermano, yo soy ansioso y además soy, ¿cómo se llama eso? Eso, intenso. Oiga, y si yo como lo dijo mi esposa, me dijo así, intenso. Y me abrió los ojos, no mentiras. Pero mire, soy intenso, sí, yo soy intenso. Y cuando yo quiero obtener algo, mire, neto, estos días estaba averiguando de un perrito. Ay, Dios mío, he averiguado del perrito y casi que ya sé todo lo que hay que saber del perrito ese. Y resulta que yo quería mi guitarra, y entonces la guitarra, y no sé qué, y bueno, y la guitarra. Pero entonces habían gastos en la casa, habían cosas que había que hacer, y pues no se podía comprar. Yo recuerdo que un día mi esposa, bueno, yo les cuento mi versión, ella si se está predicando aquí les cuenta la versión de ella. Pero mire, en mi versión, yo recuerdo que me pareció escuchar que mi esposa me dijo, listo, cómprate la guitarra. Hermano, y eso para una persona ansiosa, ¿usted sabe qué es? Yo siempre tengo que estar leyendo, estudiando, siempre tengo que estar haciendo cosas, pero cuando me dicen hay que hacer, ¿qué estudiar? Ni que hacer cosas, hay que buscar ¿qué? Mi ídolo, porque hay que satisfacerlo. Entonces yo empecé a buscar la guitarra. Me acuerdo que mi esposa me dijo eso, yo no sé a qué horas, digo, 2 de la tarde, pero a las 7 de la noche yo ya tenía cómo me la iba a comprar, con quién me iba a endeudar, yo ya tenía la guitarra, ya tenía casi comprado todo, ya, solucionado. Recuerdo que una regla que hemos puesto nosotros en la casa es que deudas no deben haber, pero para mí al momento de satisfacer mi ídolo, las deudas son un medio para alcanzar y progresar. Fíjese cómo uno la cambia, ¿no? Cuando usted no tiene un ídolo, no ahorre. Pero cuando usted tiene un ídolo, no, hasta la gente que le presta a uno es buena gente porque lo ayudan a uno. ¿Usted piensa así? Bueno, entonces yo recuerdo que le conté a mi esposa así, mira amor, que la guitarra no sé qué, ¿y dónde vas a sacar la plata? No, es que hay que ahorrar, pero un momentico me dijo así, y yo ya la empecé a ver como mi enemigo. Mi esposa es hermosa, pero en ese momento cuando me dijo un momentico, yo la empecé a ver como, espere, ¿qué está pasando aquí? Mira hermano, fue tanto, nosotros estábamos en el carro, oye, yo estoy exagerando, ¿no? Pero mire, yo me acuerdo que nosotros estábamos en el carro, hermano, y fue tanto así que yo me puse a llorar. Porque ella me dijo, finalmente después de que sí, que no, de que para aquí y para allá, ella me dijo, pues haz lo que quieras. Pero yo no estoy de acuerdo. Y yo sabía que lo correcto. Entonces como la canción, la conciencia me dice, pero el corazón me dice otra cosa, ¿no? Y yo estaba así, y me puse a llorar, hermano. Por una sencilla razón, porque yo sabía que tenía que decir, pues no me la compro. Eso fue, pero no lo hice. Porque, ¿sabe? Y mi esposa me decía, pero yo te dije después, ¿sabes? No, tenía que aprender algo, y es que yo no puedo darle rienda suelta a mis ídolos. Yo no puedo darle rienda suelta a mis ídolos. Porque cuando usted le da rienda a sus ídolos, usted está dispuesto a pelear. Escúcheme. Usted está pues dispuesto a confrontar por encima del que sea. Incluso ¿quién? Nuestro Señor. Y el cristiano no debe tener ídolos. Amén. Así que tienes que revisar qué no está cambiando en tu corazón y cuáles ídolos tienes, porque por eso es que estás peleando. Póngase en pie, por favor. Pero no lloré mucho, ¿no? Usted sabe, los hombres no lloran. No lloré mucho, no mentiras. Sí lloré harto. No, es que me dolió. Matar un ídolo duele. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor porque creo que estamos tratando un tema que es importante. Un tema que sé que va a redundar en sus relaciones personales, en su hogar, cuando usted está manejando, bueno, todas las cosas. Y usted necesita empezar a pensar, oye, ¿qué es lo que yo tengo acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es? Y vamos a empezar a mirar en detalle todo eso para que usted en su vida, en su hogar, con sus hijos, con sus amigos, empiece a tener relaciones de ¿qué? De paz. Y usted sea una persona no conflictiva, sino una persona totalmente pacificadora.
Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas en todo momento. Tú eres quien tiene una palabra clara en nuestros corazones. Esta mañana reconocemos que somos personas que pelean por todo. Y a veces por cosas insignificantes peleamos. Perdónanos, Señor. Tú eres un Dios de paz, un Dios de amor, y nosotros como hijos tuyos debemos mostrar esto. Pero a veces, Padre, nos gana nuestras pasiones. Perdónanos, por favor. Perdónanos porque hay cosas que todavía deben ser cambiadas en nosotros y a veces no nos enfocamos en hacerlo, en que nuestro corazón sea transformado. Perdónanos, Señor. Por favor, perdónanos. Y ayúdanos, Padre Celestial, a quitar los ídolos. Eres tú el único que debe estar en nuestro corazón, en el centro de nuestro corazón. Pero a veces dejamos que ídolos, cosas, deseos, pasiones tomen el control. Por favor, Señor de los cielos, ayúdanos. Ayúdanos. Y si tú sabes cuál es ese ídolo, si tú sabes cuál es esa actitud que debe ser cambiada, órale, pídele a Dios: Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Y si tú estás teniendo conflictos graves en tu casa, en tu familia, bueno, con otras personas, con vecinos, no sé, cosas que tú ya ves como que son irreconciliables, vamos a colocarlo en las manos de Dios. Y levanta tu mano y vamos a orar por eso. Si tú tienes esa clase de conflictos, esa clase de problemas, esa clase de situaciones que ya, oye, esto no se sabe, esto se sale de control y no hay paz. Siempre es una peleadera por aquí, alegar por acá y no hay paz. Si esa es tu situación, vamos a orar por eso. Señor, mira las manos que están levantadas. Mira los que están teniendo problemas tremendos en sus hogares, con sus relaciones interpersonales. Te pido, Señor, que tú seas trayendo paz, que tú seas revelando al corazón de cada persona lo que debe ser cambiado. No es la otra persona la que debe cambiar, soy yo el que debo cambiar. Por favor, Señor, ayúdale a entender eso a cada persona. Ayúdale a entender, Señor, cómo tú estás obrando en él, en sí mismo. Por favor, Señor, y te pido que traigas paz, que haya paz en los hogares, que haya paz en los matrimonios, que haya paz en el trabajo, que haya paz con los vecinos. Por favor, Señor de los cielos, te lo pido. Glorifícate, Padre, glorifícate, Señor de los cielos. Gracias, Señor, gracias, porque estás hablando en nuestros corazones y necesitamos de ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.